Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno en el servicio de adoración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos por este medio, los que estamos presencialmente y los que están escuchando a través de las redes sociales. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta tarde. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar siguiendo, no vamos a seguir adelante. Hoy voy a interrumpir momentáneamente la serie sobre las bienaventuranzas. Hoy voy a predicar sobre vamos a ver, la resurrección de Jesús, el hecho y su importancia. El mundo está celebrando hoy la resurrección de nuestro Señor. Ahora nosotros celebramos, ¿cada cuánto celebramos nosotros la resurrección del Señor? Todos los domingos. Cada primer día de la semana nosotros lo celebramos. El mundo lo celebra hoy, así que nosotros también vamos a aprovechar que el mundo hoy está celebrando la resurrección de nuestro Señor. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay una práctica que yo considero que es pagana, que es muy acostumbrado en Estados Unidos, que lo hacen con un conejito y con huevos de Pascua. Y esconden los huevos, entonces le sacan el contenido de los huevos, queda nada más la cáscara, lo sacan con una aguja y entonces se tiñen los huevos y los esconden y los niños entonces van y los encuentran y van llenando sus canastitas con un conejito. Bueno, nosotros hoy lo que hacemos es celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar hablando acerca de eso hoy precisamente para poder aprovechar que el mundo está pensando eso y nosotros también vamos a estar pensando en eso. Entonces, primeramente vamos a ver la muerte y sepultura de Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 19. Pueden verlo aquí en pantalla si gustan. O pueden buscarlo en sus Biblias. Juan capítulo 19. Vamos a hablar acerca de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Aquí comenzamos con Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús hubo probado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora, cuando Jesús dijo consumado es, significa que toda la ley y los profetas se habían sido consumadas. Entonces, él había terminado de cumplir con todo lo que tenía que cumplir. Lo único que faltaba era que se llevara a cabo el Evangelio. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hacía falta que Él muriera, que Él fuera sepultado y que resucitara. Pero todo lo demás ya Él lo había cumplido y por eso entonces Él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Quiero explicar. El día de la Pascua era 14 Nisan. 15 Nisan era un día feriado, o sea, era un sábado. Pero no sábado de séptimo día, sino sábado de fechas. Podía caer cualquier día de la semana. De hecho, la semana de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él murió el miércoles. Él murió miércoles, no murió viernes. En eso hay un error. Él no murió viernes. La gente celebra el Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En realidad no murió viernes, sino que murió miércoles. Por cierto, lo que la gente llama Domingo de Ramos fue viernes, no fue domingo. Entonces en eso hay mucha confusión. Pero entendamos entonces de lo que está hablando aquí. Cuando dice, por cuanto era la preparación de la Pascua, en otras palabras, lo que se llama la preparación era el día que se participaba de la Pascua. La Pascua se participaba 14 Nisan entre las 2 tardes. O sea, desde las 6 de la tarde del 13 hasta las 6 de la tarde del 14, porque los hebreos, los judíos, ellos cuentan los días de sol a sol, de puesta de sol a puesta de sol. Nosotros usamos el sistema romano que es de medianoche a medianoche, pero ellos lo celebran
de puesta de sol a puesta de sol. Entonces, al ponerse el sol, el 13 de Nisan, ya era 14, que es cuando Jesús se sentó con sus apóstoles para celebrar la Pascua, la última Pascua. Era la Pascua que ese mismo día se iba a consumir, se iba a cumplir ese mismo día. Así que esa noche, la noche, porque se cuenta la noche y la mañana. Entonces la noche del 14 Nisan fue cuando Jesús celebró la última Pascua con sus apóstoles, instituyó la cena del Señor, salió entonces al huerto y ahí lo tomaron preso y entonces comienzan los jueces, los juicios de él. Finalmente comparece delante de Pilato, Pilato entonces lo condena y es crucificado. Empieza la crucifixión más o menos a las 9 de la mañana, el día que se celebraban la Pascua. Pero Jesús con sus apóstoles habría celebrado la Pascua el día anterior, pero por la noche. El mismo día, pero por la noche. Porque el 14 de Nisan empezaba al ponerse el sol. Entonces él celebró la Pascua con sus apóstoles en la primera hora. La mayor parte de la gente lo celebraba a la segunda hora. Es por eso que la Biblia dice que los líderes religiosos de aquel entonces no entraron al pretorio para no contaminarse. O sea, está bien ser culpable de homicidio, pero no está bien entrar al pretorio de los gentiles para no contaminarse y poder participar de la fiesta, poder participar de la Pascua. Ellos entonces, a la hora que Jesús estaba muriendo, como a las 3 de la tarde, que es cuando estamos leyendo acá, donde él dijo consumado es, ellos estaban entonces celebrando la Pascua. Él era la Pascua. Juan el Bautista lo había identificado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como el siguiente día, 15 Nisan, era el día que comenzaban los panes sin levadura, era un día sábado, pero por fechas. Era un día de santa convocatoria. No se podía hacer trabajo. Entonces, había que apresuradamente quitar los cuerpos. Así que llegaron entonces a quebrarle las piernas para que murieran más rápido. Cuando llegaron donde Jesús, ya él había fallecido, ya él había entregado su espíritu. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, esto tiene su significado. Otro día voy a predicar más en cuanto a eso, pero nada más quiero decirles lo que dice Juan, el que está escribiendo esto, versículo 35. Dice, y el que lo vio da testimonio. O sea, Juan el apóstol está diciendo, yo vi cuando el soldado le metió la lanza, yo vi cuando se abrió su costado, yo vi cuando salió agua y sangre. Ahora, tomen nota, esto es un cadáver. O sea, de un cadáver no sale sangre, si acaso un poquito. Pero la Biblia dice que cuando él metió la lanza, brotó con fuerza agua y sangre. Eso lo que significa es que ese cadáver estaba vivo. El cuerpo estaba muerto, pero el Dios no murió. Y entonces por eso dice Juan, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Jesucristo estaba muerto, pero estaba vivo. ¿Por qué estas cosas sucedieron? O sea, no le quebraron los huesos. Para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, él era miembro del Sanedrín, pero no lo hacía público para que no lo expulsaran. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora seguimos leyendo aquí el versículo 39. El único de los evangelios que menciona a Nicodemo es Juan. Mateo, Marcos, Lucas lo omiten. Juan lo menciona. También Nicodemo.
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Venía preparado para ungir el cuerpo de nuestro Señor. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, en otras palabras, que al ponerse el sol estaban apresurados, porque al ponerse el sol ya era día de Santa Convocatoria, era sábado, era 15 Nisan, esa semana cayó jueves, entonces no podían trabajar, estaban apresurados, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, quiero que veamos ahora algunos testimonios de la resurrección de Jesús. Estaba leyendo en estos días donde muchas personas hoy dudan de la resurrección de nuestro Señor. Pero ustedes saben que hay más testimonio de la resurrección de Jesús que de muchísimos más eventos en la historia. Vamos a leer aquí algunos ejemplos. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 1. 1 Corintios 15, 1. 1 Corintios capítulo 15, ¿alguien sabe cómo se le llama? Al 1 Corintios 15, ¿cómo se le llama? El capítulo de la resurrección. Capítulo de la resurrección, tómenlo en cuenta. Entonces, comenzando aquí en 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ahora, si usted le pregunta a las personas qué significa evangelio, le van a decir buenas nuevas. Y es cierto, la palabra evangelio significa buenas nuevas en el griego. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Vamos a ver, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oh, ¿qué es eso? ¿Es posible creer en vano? Bueno, vamos a ver aquí. Sí, es posible creer en vano. Pablo dice aquí en este capítulo. Seguimos leyendo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces tomen nota que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez. Hablando de testigos, hablando de personas que lo vieron después de haber resucitado. Pablo está diciendo aquí que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya están en la presencia del Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Recuerdan camino a Damasco, se le apareció a Jesús. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, la iglesia de Jerusalén. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora estábamos leyendo en Juan capítulo 19. Vamos ahora a Juan capítulo 20, comenzando con el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, está hablando de Juan, y le dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Pedro, jadeando. Y Pedro entró. Juan no entró. Juan se asomó, pero no entró. Pedro entró. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Pongan atención. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Póngame atención. Póngame atención. Cuando ellos entraron al sepulcro, encontraron donde estaban los lienzos que habían estado envolviendo el cuerpo de Jesús. Recuerdan que fue José de Arimatea y Nicodemo. Lo encontraron puestos ahí, pero sin cuerpo. ¿Me están escuchando? La única manera que ellos podían encontrar los lienzos puestos allí, enrollados, pero sin cuerpo, es porque Jesús, cuando resucitó, pasó por en medio de los lienzos. Y la Biblia dice que inclusive el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte, pero también enrollado. Algunos detalles muy interesantes acerca de esto. Esto demuestra cómo el mismo que después traspasaba paredes, traspasó los lienzos que lo estaban envolviendo en la tumba. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Algunas personas andan diciendo hoy, eso es una psicosis masiva. Ellos estaban tan deseosos de ver la resurrección de Jesús que se lo imaginaron. No, la Biblia dice exactamente lo contrario. Ellos no habían entendido. De hecho, cuando ocurrió, muchos dudaban. En Mateo capítulo 28, inclusive cuando llegaron al monte en Galilea, la Biblia dice que algunos dudaban todavía. Y ya él había estado apareciendo durante 40 días. Y algunos todavía dudaban. Así que eso de que ocurrió una psicosis masiva, que se lo imaginaron, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que aquí hay más de 500 testigos que lo vieron resucitado. Pero ellos aún no habían entendido. Sigamos leyendo, versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles. Ahora, cuando Pedro y Juan entraron, no vieron los ángeles. Pero cuando María entró, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, María, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ahora ella está entre sollozo, yo no lo voy a imitar, ¿verdad? Pero no voy a tratar de sollozar aquí. No, ustedes se lo imaginan. Pero ella está sollozando porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella está dolida, ella no sabe qué pasó. Y cuando había dicho esto, se volvió. Y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo al individuo que ella está viendo ahí, ella no sabe que es Jesús. Jesús lo dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, recuerda que el sepulcro estaba en un huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No sé cómo pensaba ella alzarlo. Jesús le dijo, María. Donde ella escuchó María. Entonces volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro.
Y Jesús le dijo, no me toques. Ella se tiró, lo quiso abrazar. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesús tenía que subir, depositar la sangre en el propiciatorio del cielo. Entonces, no me toques. Aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena, de la que había sacado un montón de espíritus, ¿recuerdan? Que si mal no recuerdo era ramera, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces tenemos aquí el testimonio de estas personas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos ahora la importancia de la resurrección. Vamos a volver ahora a 1 Corintios capítulo 15. Y comenzamos en el versículo 12. Habíamos llegado hasta el 11, ahora sigamos leyendo en el versículo 12. Está escribiéndole a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal, era una iglesia problemática. Y aparte de todo lo demás que tenían en su contra, aparte de ser una iglesia carnal y que tenían en su medio un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre, esperamos que no sea su madre, sino su madrastra, y ellos lo estaban soportando, y otras cosas también. Además de eso, en la iglesia de Corinto estaban algunos diciendo que no había resurrección. Entonces Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora, si ustedes quieren ir anotando ahí en sus Biblias, punto número 1, número 2, número 3, razones, entonces pueden hacerlo. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, número 1, vana es entonces nuestra predicación. Número 2, vana es también vuestra fe. Número 3, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, número 4, tampoco Cristo resucitó. Número 5, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Número 6, aún estáis en vuestros pecados. Número 7, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que fallecieron. Decimos que están en la presencia del Señor. No están en la presencia del Señor si no hay resurrección. O sea, cuando se mueren ahí termina todo. Murieron, perecieron. Si no hay resurrección de los muertos. Versículo 19. Ahora, han cogido este versículo para tergiversarlo y tratar de decir que no basta con creer en Cristo, sino que hay que creer también en los santos y en María y en otras cosas. Pero eso no es lo que dice este versículo, eso es sacarlo de contexto. Aquí lo que está diciendo es, si no hay resurrección de muertos, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero termina, versículo 20. Y digámoslo todos juntos, leamos juntos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Otra vez juntos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Quiero explicar. Jesucristo tiene la primacía en todo. En la mente de Dios, Jesucristo fue el primer ser humano. Antes de ninguna otra cosa. En la mente de Dios, allá en la eternidad, antes de la creación, Él pensó, un día Dios se va a hacer hombre. Entonces la encarnación de Dios es lo primero que ocurrió en la mente del Padre.
Es por eso que la Biblia dice que Él tiene las primicias en todo. Es el primogénito de los nacidos. Es el primogénito también de los muertos. ¿Por qué? Bueno, el primero que murió fue Abel. No, el primero que murió en la mente de Dios fue Jesucristo, porque Jesucristo, desde antes que ninguna otra cosa, en la mente del Padre, Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre en la mente de Dios. Todo fue consumado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán pecó, eso no puso en carreras a Dios. Ya estaba todo preparado. Alguien diría, bueno, entonces ya él sabía que Adán iba a pecar, entonces a Adán ya no le quedaba de otra. No, eso no es cierto. Porque el conocimiento pleno de Dios, la omnisciencia de Dios, no interfiere con el libre albedrío del hombre. Dios sabe lo que va a hacer, pero eso no hace que el hombre lo haga. No interfiere, porque Dios sabe todo. Pero eso no interfiere con el libre albedrío del hombre. Adán pecó porque quiso. De hecho, es trágico, porque yo estoy convencido que Dios, en los años que estuvo con Adán, y yo creo que fueron años, antes de pecar, yo creo que Él le contó todo. Yo creo que Él le contó su plan. Todo se lo contó. Entonces Adán sabía mucho. Y a pesar de eso, prefirió quedar bien con su mujer que quedar bien con Dios. Terrible. Bueno, ese es tema para otro día. Pero ahora estamos hablando de la resurrección de los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, termino con esto. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces usted está muerto, espiritualmente hablando, está separado de Dios. Y suena feo, pero va camino al infierno. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios mande a alguien al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. Dios hace todo lo posible para que ni una sola persona vaya al infierno. Pero la Biblia dice en Juan 3:16, digámoslo todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer, hay que reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón, aceptar a Jesucristo como Salvador personal, para que se aplique lo que Cristo hizo por usted. Entonces, tome esa decisión hoy mismo. Qué maravilloso día cuando en el mundo se está celebrando la resurrección de Jesús. No hay mejor día que ahora mismo. Y si usted ya es creyente, si usted es hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, redimido por la sangre del Cordero, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando Cristo viene, también viene por usted. Entonces ahora nos queda una tarea. Así como los discípulos en el tiempo de Jesús daban testimonio de su resurrección, nosotros también debemos dar testimonio de su resurrección. Debemos dar testimonio de su resurrección. Compartir con otros. Debemos pasar tiempo con el Señor en su palabra, conocer su voluntad, vivir conforme a su plan para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Y los hermanos van a cantar un himno de invitación. Y si usted tiene una decisión que tomar, entonces ahora mismo lo invito para que tome esa decisión con el Señor. Con voz benigna te llama Jesús, sin invitación de puro amor, porque le dejas en mano llamar, sordo serás.
te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, luz bendecida, benigna, convídate hoy. Quiero saberlo, si usted ha tomado una decisión con el Señor hoy, comuníquese conmigo. Ahí está cómo hacerlo. Tome papel y lápiz, anótelo, cómo comunicarse conmigo, ya sea por correo, ya sea Facebook, ya sea en YouTube o ya sea por WhatsApp. Comuníquese conmigo, estoy esperando su comunicación. Vamos a entonces despedir la transmisión y tome nota para que nos pueda acompañar en los próximos servicios.